¿Qué pasó cuando Carlos Slim Melú se detuvo a ayudar a un trailero varado en la carretera federal 85? Este encuentro casual creó el proyecto que cambió la vida de miles de familias mexicanas. Una historia que te hará creer en los milagros de la carretera. Para más historias emocionantes y contenido exclusivo que tocará tu alma, no te lo pierdas, suscríbete al canal para ser parte de nuestra comunidad. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada nueva aventura. Da un like si te gustó la historia y ayúdanos a llegar a más personas. Comenta qué te pareció, desde donde nos estás viendo y comparte tus emociones. El sol ardía fuerte en la carretera federal 85, conocida como México Nuevo Laredo, mientras Josué Herrera revisaba por 10ª vez el motor de su tráiler detenido en el acotamiento. El sudor escorría por su rostro arrugado, marcado por 3 décadas de carretera y exposición al sol inclemente del noreste mexicano. A los 52 años, con casi 3 décadas de carretera, nunca se había sentido tan desamparado como en aquel momento. El vehículo, ya con más de 1 millón de kilómetros recorridos, parecía haber llegado definitivamente al final de la línea. Humo negro escapaba del cofre abierto y el diagnóstico que había recibido por teléfono del mecánico de su confianza en Monterrey no era nada alentador. Se fundió el motor, Josué. Esta vez no hay remedio, había sido el veredicto lapidario. Sentado en la orilla del camino, con el sombrero gastado cubriendo parcialmente los ojos cansados, Josué contemplaba el horizonte donde el desierto neoleonés se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Pensaba en la carga de maíz que no llegaría a su destino en Tampico, en el pago que no entraría en la cuenta ya sobregirada y en las 3 mensualidades de la casa que estaban atrasadas. Pensaba en María, su esposa de 28 años de matrimonio, que luchaba contra un cáncer de mama hacía casi 2 años, consumiendo todos los ahorros de la familia con tratamientos costosos que el seguro social no cubría completamente. Dios mío, ¿y ahora qué?, murmuró para sí mismo, mientras trailers pasaban a alta velocidad, balanceando su viejo vehículo en el acotamiento con el desplazamiento de aire. Algunos conductores tocaban el claxon en solidaridad, reconociendo a un compañero de profesión en apuros, pero nadie se detenía. Era comprensible. Todos tenían horarios apretados que cumplir, cargas que entregar, familias que dependían de que llegaran a tiempo a sus destinos. A pocos kilómetros de ahí, en el imponente rancho San Cristóbal, una de las propiedades más exclusivas de Nuevo León, Carlos Slim Melú terminaba una reunión estratégica con su equipo directivo. Vestido con una camisa de algodón simple, pantalones de mezclilla y botas de trabajo, el empresario más rico de México parecía muy diferente de la figura elegante que aparecía en las portadas de las revistas financieras internacionales. Había acabado de llegar de una extenuante serie de juntas de negocios en la Ciudad de México, donde había cerrado acuerdos multimillonarios para expandir su imperio de telecomunicaciones a otros países de América Latina. A sus 84 años, Carlos seguía siendo un trabajador incansable, pero también había aprendido a valorar los momentos de paz en su rancho, lejos del bullicio de las grandes ciudades y las presiones constantes de los mercados financieros. Voy a dar una vuelta para visitar a don Aurelio en el rancho vecino, anunció a su esposa tras el almuerzo. Hace tiempo que no conversamos personalmente. Tomó las llaves de su camioneta Ford Lobo, un vehículo que había elegido deliberadamente por su sencillez, a pesar de que su garaje albergaba una colección de automóviles de lujo que cualquier coleccionista envidiaría. Algo que pocos sabían era que Carlos disfrutaba enormemente esos momentos de conducir solo, sin choferes, guardaespaldas o asistentes. Era una de las pocas ocasiones en que podía sentirse como una persona normal, escuchando música ranchera en el radio y disfrutando del paisaje del norte mexicano que tanto amaba. Con Vicente Fernández sonando suavemente en el estéreo, Carlos manejaba tranquilamente por la carretera federal que conocía como la palma de su mano. Había recorrido esas mismas rutas décadas atrás, cuando era un joven empresario construyendo su primer negocio de venta de dulces. El paisaje había cambiado poco, la misma vastedad del desierto, los mismos cerros azulados en el horizonte, las mismas torres de alta tensión que llevaban electricidad a las comunidades rurales. Fue cuando notó a la distancia la silueta familiar de un tráiler Kenworth detenido en el acotamiento y un hombre sentado en la orilla de la carretera, aparentemente desolado. Algo en aquella escena tocó profundamente al empresario. Quizás fueran las memorias de su propia juventud,
cuando él mismo había enfrentado dificultades económicas y sabía lo que significaba sentirse abandonado por la suerte. Sin pensarlo dos veces, Carlos redujo la velocidad y encendió las luces intermitentes de emergencia. ¿Algún problema, compañero?, preguntó Carlos, desacelerando su camioneta Ford Lobo y bajando la ventanilla polarizada. Su voz tenía el acento distintivo del norte de México, cálido pero directo. Josué, que había estado sumido en sus pensamientos sombríos, no había reconocido al empresario de inmediato debido a los lentes oscuros y la gorra deportiva que ocultaban parcialmente sus rasgos. Se levantó con dificultad, sintiendo las piernas entumecidas por el tiempo que había pasado sentado en el guarrail metálico que bordeaba la carretera. Problema serio, patrón. Este tráiler aquí dio el último suspiro. 30 años de carretera y nunca había visto cosa igual, respondió el trailero con la voz embargada por una mezcla de preocupación y agotamiento. Había algo en la voz de aquel extraño dentro de la camioneta que sonaba vagamente familiar a Josué, pero estaba demasiado preocupado por sus problemas inmediatos como para reflexionar sobre ello. Carlos estacionó cuidadosamente en el acotamiento, varios metros adelante del tráiler, y bajó del vehículo. Vestía una camisa de trabajo simple, jeans desgastados y una gorra que ensombrecía parcialmente su rostro. Al acercarse y quitarse los lentes oscuros, Josué casi tropezó con sus propios pies al reconocer los rasgos inconfundibles del rostro que veía frecuentemente en televisión y en las portadas de las revistas que su esposa compraba en el supermercado. «Dios santo. ¿Usted es Carlos Slim?», exclamó, con los ojos desorbitados de la sorpresa. «He escuchado hablar de usted desde que tengo memoria». «Mi esposa no lo va a creer cuando le cuente esto». El empresario sonrió con la naturalidad de quien, después de décadas de fama, ya se había acostumbrado a ese tipo de reacciones. Sin embargo, después de tantos años en la cima del mundo empresarial, aún se sorprendía y se conmovía con la emoción genuina que causaba en la gente común, especialmente en trabajadores como aquel trailero. «Déjeme echar un vistazo a esto», dijo, caminando hacia el motor expuesto del tráiler, intentando normalizar la situación. Carlos, que había tenido múltiples ocupaciones antes de convertirse en magnate empresarial, incluyendo una época como mecánico en un taller de su padre, examinó con conocimiento de causa el motor quemado y carbonizado. Revisó las mangueras, verificó los niveles de aceite ya inexistentes, observó los pistones deformados por el calor excesivo. Su experiencia práctica de décadas anteriores le permitió hacer un diagnóstico preciso sin necesidad de herramientas especializadas. «Sí, amigo, creo que realmente llegó la hora de jubilar a este guerrero aquí», comentó, dando palmaditas suaves y casi cariñosas a la carrocería oxidada del tráiler. «Este motor ya cumplió con su deber. No hay manera de revivirlo». Aquellas palabras fueron como el golpe de gracia para Josué. De repente, todas las preocupaciones, todas las noches de insomnio, todos los problemas financieros de los últimos años convergían hacia aquel momento devastador. Sin poder contenerse más, el trailero se desplomó emocionalmente. Las lágrimas que había estado reprimiendo durante horas finalmente brotaron sin control. Entre sollozos entrecortados, comenzó a contarle su historia a aquel extraño famoso que, por alguna razón inexplicable, estaba ahí escuchando sus problemas. Le contó sobre el tráiler financiado 15 años atrás, que finalmente había logrado liquidar apenas 2 años antes después de enormes sacrificios. Le habló sobre la enfermedad de María, que había consumido todos los ahorros familiares acumulados durante décadas de trabajo duro. Mencionó a sus 2 hijos, Pedro, el mayor, ahora ingeniero en sistemas trabajando en Monterrey, y Mateus, el menor, terminando la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ambos habían logrado salir adelante gracias al sacrificio de sus padres, quienes se habían privado de todo para costear sus estudios universitarios. Relató cómo la pandemia de COVID-19 había reducido drásticamente las oportunidades de trabajo en el transporte de carga, obligándolo a aceptar fletes con márgenes de ganancia cada vez menores. Y ahora, sin el tráiler, perdía todo: su fuente de ingresos, su herramienta de trabajo, su manera de mantener a la familia y de pagar los costosos tratamientos oncológicos de su esposa. «Con la edad que tengo, nadie me va a contratar como empleado», confesó con la voz quebrada. «Y María necesita continuar con la quimioterapia. Los médicos dicen que está respondiendo bien al tratamiento, pero si lo suspendemos ahora,
Su voz se desvaneció, incapaz de terminar la frase que implicaba las terribles consecuencias de no poder costear la atención médica. Carlos escuchaba atentamente, sin interrumpir, profundamente conmovido por aquella historia que tocaba fibras muy íntimas de su propia experiencia. Aquella narrativa de lucha, sacrificio y amor familiar le recordaba su propia trayectoria, las dificultades que había enfrentado junto a sus hermanos antes del éxito empresarial, los momentos de incertidumbre cuando no sabía si tendría recursos suficientes para mantener a flote sus primeros negocios. La vida había sido extraordinariamente generosa con él, permitiéndole construir uno de los imperios empresariales más grandes del mundo. Y ahora, viendo a aquel hombre destrozado frente a él, sintió con una claridad cristalina que tenía la oportunidad y la responsabilidad de devolver algo de lo mucho que había recibido. Mientras esperaban la grúa que Carlos había solicitado a través de una llamada a su asistente personal, explicándole simplemente que había encontrado a un conductor necesitado de ayuda, el empresario y el trailero conversaron durante horas bajo la sombra escasa pero providencial de un mezquite centenario que crecía en la orilla de la carretera. Josué, ya más tranquilo después de haber liberado la carga emocional que llevaba acumulada, comenzó a contar anécdotas de sus 3 décadas cruzando México de norte a sur y de costa a costa. Sus ojos se iluminaban cuando relataba las aventuras y desventuras de la vida en las carreteras mexicanas. He cargado de todo en este tráiler viejo, decía con una mezcla de orgullo y nostalgia que conmovía a Carlos. Desde maíz y sorgo hasta refrigeradores y maquinaria pesada. Desde libros escolares hasta materiales de construcción. Conozco cada kilómetro, cada tope, cada curva peligrosa, cada gasolinera confiable para dormir de este país. Habló de los amigos que había hecho en las carreteras, compañeros traileros con los que había compartido aventuras, peligros y momentos de camaradería en fondas de carretera y estacionamientos de centrales de carga. Contó sobre los paisajes espectaculares que había presenciado durante sus viajes, amaneceres en el desierto de Sonora, atardeceres en las montañas de Chiapas, la majestuosidad del Océano Pacífico visto desde las carreteras costeras. Relató también los momentos difíciles, las ocasiones en que había estado a punto de ser asaltado por bandas de criminales que operaban en ciertos tramos carreteros, los accidentes que había presenciado, las veces que había ayudado a otros conductores en problemas, mecánicos o médicos, cumpliendo con el código no escrito de solidaridad que existía entre los trabajadores del volante. Pero sabe, don Carlos, dijo con una sonrisa que momentáneamente iluminó su rostro cansado, a pesar de todos los problemas y peligros, siempre he admirado su historia de éxito. Cuando aparece en las noticias hablando de sus empresas o de sus proyectos, yo le digo a mi María, mira, ese señor sí supo aprovechar las oportunidades que le dio la vida. Usted es un ejemplo de que en México sí se puede salir adelante con trabajo honesto. Carlos sonrió, genuinamente conmovido por aquel elogio espontáneo y sin pretensiones. Era refrescante escuchar palabras de admiración que no venían de empresarios buscando favores, políticos queriendo apoyo, o periodistas buscando declaraciones controversiales, sino de un trabajador honesto que veía en él un símbolo de esperanza y superación. En algún momento, mientras Josué caminaba un poco por el acotamiento para esticar las piernas entumecidas y liberar la tensión acumulada, Carlos aprovechó para hacer algunas llamadas discretas. Primero llamó a su esposa para explicarle que se retrasaría porque había encontrado a alguien que necesitaba ayuda. Después contactó a su gerente financiero personal para verificar algunos detalles de sus cuentas. Por último, llamó a un viejo amigo, Rubén Martínez, propietario de la concesionaria de trailers más grande de Monterrey. Rubén, soy Carlos. Necesito un favor especial, dijo al teléfono, alejándose lo suficiente para que Josué no pudiera escuchar la conversación. ¿Tienes disponible un Kenworth de 880 o algún modelo similar? Necesito que esté listo para mañana, con todos los papeles en regla para transferencia inmediata. Cuando la grúa finalmente llegó, el sol ya comenzaba a declinar, pintando el cielo del desierto neoleonés con tonos anaranjados y rojizos que parecían salidos de una postal turística. El operador de la grúa, un hombre corpulento de mediana edad, reconoció inmediatamente a Carlos y se mostró sorprendido pero profesional. «Don Carlos, ¿todo está bien? ¿Necesita que llevemos su camioneta también a algún taller?», preguntó el operador, confundido por la presencia del magnate en una situación tan cotidiana.
Carlos le explicó brevemente que estaba ayudando a un conductor en problemas y que necesitaba que trasladaran el tráiler averiado a un depósito seguro en Monterrey. Don Josué, voy a llevarlo hasta la ciudad. La grúa se encargará de su tráiler, dijo Carlos, abriendo la puerta de su camioneta para el trailero, que aún se encontraba aturdido por toda la situación, el encuentro improbable con un ídolo empresarial, la pérdida definitiva de su herramienta de trabajo, la incertidumbre sobre el futuro, en el camino hacia Monterrey, ciudad donde Josué residía en un barrio de clase trabajadora llamado Independencia. Carlos aprovechó para hacer más preguntas sobre la vida de su nuevo conocido. Quería saber sobre sus rutas habituales, sobre el tipo de carga que transportaba normalmente, sobre cómo estaba el mercado para traileros independientes en los tiempos difíciles que atravesaba el país. Josué, gradualmente relajándose en la presencia del empresario, que se mostraba sorprendentemente accesible y genuinamente interesado en su historia, respondía con creciente entusiasmo. Ocasionalmente cantaba fragmentos de canciones rancheras cuando alguna melodía en el radio le traía recuerdos específicos de sus viajes o de momentos familiares importantes. ¿Sabe, don Carlos? Este tráiler era más que un vehículo para mí, confesó mientras observaba el paisaje urbano de Monterrey que comenzaba a aparecer en el horizonte. Era casi un miembro de la familia. Mis hijos crecieron viajando en él durante las vacaciones escolares cuando eran pequeños. Le puse nombre, El Guerrero, y Guerrero fue hasta el final. En esa cabina vivimos momentos inolvidables como familia. Cuando llegaron a la entrada del barrio Independencia, Josué se preparaba para indicar el camino hacia su casa cuando Carlos lo sorprendió con una propuesta totalmente inesperada que cambiaría el rumbo de la conversación y de los eventos que seguirían. Don Josué, si no se molesta, me gustaría invitarlo a pasar la noche en el rancho San Cristóbal. Ya está oscureciendo y mañana podemos pensar con más claridad sobre su situación, con la cabeza fresca y después de una buena noche de descanso. El trailero, tomado completamente por sorpresa, intentó declinar educadamente el ofrecimiento. No se moleste, don Carlos. Ya hizo demasiado parando para ayudarme. No quiero abusar de su amabilidad. Pero Carlos insistió con la naturalidad de quien estaba acostumbrado a tomar decisiones rápidas y definitivas. No es molestia ninguna, don Josué. Además, tengo algunas ideas sobre su situación que me gustaría discutir con usted. Por favor, llame a su esposa para avisarle que está bien y que regresará mañana. Si ella quiere, puedo mandar a alguien a buscarla para que se una a nosotros. Ante la insistencia genuina del empresario, Josué terminó aceptando. Con manos temblorosas por la emoción y la incredulidad, llamó a María para explicarle la situación absolutamente increíble en la que se encontraba. Del otro lado de la línea, su esposa alternaba entre preocupación por el tráiler descompuesto y completa incredulidad al saber que su marido estaba en compañía del hombre más rico de México. ¿Estás seguro de que no te golpeaste la cabeza en el accidente, Josué?, le preguntó María con una mezcla de preocupación y escepticismo que hizo reír a ambos hombres en la camioneta. ¿De verdad estás con Carlos Slim? ¿El Carlos Slim de las noticias? La mañana siguiente amaneció despejada en el rancho San Cristóbal. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando Josué despertó, desorientado por un momento al encontrarse en una habitación desconocida y lujosa, con vista panorámica a los jardines perfectamente cuidados de la propiedad. Lentamente, las memorias del día anterior regresaron como fragmentos de un sueño, el tráiler descompuesto, el encuentro con Carlos Slim, la conversación bajo el mezquite, la noche pasada en una de las propiedades más exclusivas del norte de México. Se levantó, se vistió con las mismas ropas humildes del día anterior, pantalones de mezclilla desgastados y camisa a cuadros, y salió del cuarto, sintiéndose completamente fuera de lugar en aquel ambiente de refinamiento y lujo discreto, siguiendo el aroma irresistible del café recién molido y el sonido de conversaciones animadas. Encontró la cocina principal de la casa, un espacio amplio y acogedor que combinaba la funcionalidad moderna con el estilo rústico tradicional del norte mexicano. Carlos ya estaba sentado a la mesa, conversando animadamente con algunos empleados del rancho sobre los planes del día, el clima esperado y las tareas pendientes. Al ver a Josué, el empresario abrió una sonrisa genuina y hospitalaria. Buenos días, don Josué. ¿Durmió bien? Venga, siéntese con nosotros para desayunar.
La mesa estaba abundantemente servida con frutas de temporada, panes caseiros recién horneados, quesos artesanales producidos en el mismo rancho, embutidos de la región, huevos rancheros, frijoles refritos y café de altura cultivado en las montañas de Chiapas. Josué aceptó una taza de café cargado, el tipo de bebida energizante que había sido su compañera fiel durante miles de madrugadas en carreteras solitarias. Mientras desayunaba, admiraba silenciosamente la hospitalidad natural y sin pretensiones de su anfitrión, quien lo trataba no como a un beneficiario de caridad, sino como a un huésped respetado. Durante el desayuno, que se extendió por más de una hora mientras conversaban sobre temas variados, desde el clima y la agricultura hasta las condiciones actuales del transporte de carga en México, Carlos hizo una propuesta que dejó al trailero momentáneamente sin palabras y con el corazón acelerado. Don Josué, anoche estuve pensando mucho en su situación y tengo algunas ideas concretas para ayudarlo, comenzó el empresario, eligiendo cuidadosamente sus palabras para no sonar condescendiente. Primero, vamos a resolver el problema inmediato de esa entrega de maíz que no pudo completar. Ya hablé con mi equipo logístico y van a contactar al destinatario de su carga para explicar la situación y negociar una nueva fecha de entrega con otra unidad. Josué escuchaba con atención creciente, comenzando a comprender que aquello no era solo conversación cortés, sino el esbozo de un plan de acción concreto. Después, continuó Carlos, quiero que venga conmigo a la concesionaria de mi amigo Rubén Martínez en Monterrey. Es el mejor distribuidor de tráilers del noreste del país y tengo la sensación de que podemos encontrar una solución para su problema de transporte. El trailero, confundido y todavía procesando las implicaciones de lo que estaba escuchando, apenas lograba sostener la taza de café con manos que comenzaban a temblar ligeramente. ¿Concesionaria, don Carlos? Pero yo no tengo condiciones económicas para... Carlos lo interrumpió con un gesto suave pero firme de la mano. Don Josué, ayer usted me dio algo muy valioso que no se puede comprar con dinero. Me recordó de dónde vengo, de lo importante que es mantener los pies en la tierra y no olvidar nunca nuestras raíces. Me recordó por qué es fundamental ayudar a las personas que, como usted, mantienen funcionando este país con su trabajo honesto y su dedicación. El empresario hizo una pausa, observando la expresión de incredulidad creciente en el rostro del trailero. Usted ha pasado 30 años llevando progreso de un extremo a otro de México, trasladando la comida que alimenta a las familias, los materiales que construyen las casas, los productos que mejoran la vida de la gente. Ahora es mi turno de retribuir un poco de lo que la vida me ha dado. Josué tragó saliva con dificultad, comenzando a entender las dimensiones de lo que aquellas palabras podrían significar, pero aún sin atreverse a albergar esperanzas demasiado grandes. Don Carlos, yo no puedo aceptar caridad. He trabajado toda mi vida y va a seguir trabajando, interrumpió Carlos con una sonrisa. Considérelo un préstamo si eso lo hace sentir más cómodo. Cuando su situación mejore, usted puede retribuir ayudando a otro compañero trailero que esté pasando por dificultades similares. Así es como se construye una sociedad más justa, unos ayudando a otros. En ese preciso momento, el teléfono celular de Carlos vibró insistentemente. Miró la pantalla y sonrió. Es el equipo de mi oficina de prensa, explicó. Parece que alguien nos fotografió ayer en la carretera y publicó la imagen en redes sociales. La foto está circulando bastante y está generando comentarios muy positivos. Efectivamente, mientras conversaban tranquilamente en el rancho, la imagen del famoso empresario mexicano detenido en la orilla de una carretera ayudando a un trailero desconocido ya había sido compartida decenas de miles de veces en Facebook, Twitter e Instagram. La fotografía, tomada discretamente por un conductor que pasaba por el lugar, mostraba a Carlos examinando el motor del tráiler mientras Josué observaba con expresión de gratitud. Los comentarios que acompañaban las publicaciones eran abrumadoramente positivos. Esto sí es ser humilde de verdad, no olvida de dónde viene, por eso el pueblo mexicano admira a Carlos Slim, que diferencia con otros ricos que solo piensan en sí mismos. Algunos usuarios ya especulaban sobre qué habría pasado después, si el empresario había ayudado materialmente al conductor o si solo había sido una parada breve para ofrecer asistencia básica.
El equipo de comunicación de Carlos, inicialmente preocupado por la exposición no programada de su jefe en una situación tan cotidiana, rápidamente se dio cuenta de que la repercusión era extremadamente favorable. Sin embargo, siguiendo instrucciones expresas del propio Carlos, se abstuvieron de confirmar o desmentir ningún detalle específico de la historia. El empresario prefería mantener el asunto con discreción, no por vergüenza o cálculo político, sino porque creía genuinamente que las buenas acciones no necesitaban publicidad para tener valor. A lo largo de la mañana, más miembros del equipo de Carlos llegaron al rancho, incluyendo a Carlos Slim Domit, uno de sus hijos, quien había volado desde la Ciudad de México específicamente para conocer a Josué después de que su padre le contara la historia por teléfono la noche anterior. «Papá», le dijo Carlos Slim Domit durante un momento privado, «esta historia me recuerda mucho a las que nos contaba sobre el abuelo Julián, sobre cómo ayudaba a la gente de la comunidad cuando tenía su tienda en el centro de la ciudad. Es bonito ver que esos valores familiares siguen vivos». El joven empresario, fascinado por las anécdotas de carretera que Josué relataba con naturalidad y sin pretensiones, se quedó impresionado por la riqueza de experiencias que aquel hombre había acumulado a lo largo de 3 décadas de trabajo. «Don Josué, usted ha vivido aventuras que podrían llenar varios libros», comentó. «Debería escribir sus memorias algún día». Después del almuerzo, servido al aire libre bajo la sombra de los árboles centenarios que adornaban los jardines del rancho, Carlos y Josué partieron hacia Monterrey en la camioneta del empresario. El trayecto hasta la concesionaria Kenworth, ubicada en la zona industrial de la ciudad, fue tranquilo y lleno de expectativa para Josué, quien aún no terminaba de asimilar completamente la surrealidad de su situación. En la concesionaria Freightliner Kenworth Martínez, fueron recibidos personalmente por Rubén Martínez, propietario del establecimiento y amigo personal de Carlos desde hacía más de 2 décadas. Rubén había recibido una llamada la noche anterior alertándolo sobre la visita especial y había preparado cuidadosamente la presentación. «Es un honor conocerlo, don Josué», dijo Rubén, estrechando calurosamente la mano del trailero, quien aún se encontraba algo aturdido por toda la atención. «Carlos me contó un poco de su historia anoche y me da mucho gusto poder ser parte de esta sorpresa». La concesionaria había sido parcialmente cerrada al público para la visita, garantizando privacidad y permitiendo que Carlos y Josué recorrieran tranquilamente las instalaciones sin la distracción de curiosos o periodistas. Solo permanecían algunos empleados esenciales, todos claramente emocionados por la presencia del magnate empresarial más famoso del país. Rubén guió a Carlos y Josué por el showroom principal, un espacio impresionante donde se exhibían los modelos más modernos y sofisticados de tráilers disponibles en el mercado mexicano. Cada vehículo que veían representaba el estado del arte en tecnología de transporte, motores más eficientes, cabinas más cómodas, sistemas de seguridad avanzados, conectividad digital. Para Josué, que había pasado la mayor parte de su carrera manejando vehículos usados y con muchos kilómetros encima, aquella exhibición era como visitar un museo de sueños inalcanzables. Cada tráiler que observaban representaba un nivel de lujo y sofisticación que jamás había imaginado tener a su alcance. Finalmente se detuvieron frente a un impresionante Kenworth T880, modelo 2023, con pintura roja metalizada brillante, cabina extendida para mayor comodidad del conductor y equipado con la última tecnología en sistemas de navegación, comunicaciones y eficiencia de combustible. Era el tipo de vehículo que Josué había visto solo en revistas especializadas o en las carreteras, conducido por choferes de las grandes empresas transportistas multinacionales. ¿Qué le parece este modelo, don Josué?, preguntó Carlos, observando cuidadosamente cada expresión que pasaba por el rostro del trailero. Josué se acercó lentamente al vehículo, como quien se aproxima a una obra de arte en un museo, con respeto reverencial y cierta timidez. Pasó la mano suavemente por la carrocería reluciente, como quien acaricia un sueño imposible. «Es hermosísimo, don Carlos». «Un verdadero sueño sobre ruedas», murmuró con admiración genuina. «Pero un tráiler como este debe costar más de lo que he ganado en toda mi vida de trabajo». Carlos intercambió una mirada cómplice con Rubén, quien asintió discretamente y desapareció por unos momentos, regresando poco después con una carpeta de cuero que contenía documentos oficiales, contratos de venta y papeles de transferencia de propiedad. «Don Josué», comenzó Carlos, colocando suavemente su mano en el hombro del trailero,
este tráiler es suyo. Ya está todo arreglado, todos los papeles están en orden, solo falta que usted firme los documentos de recepción. Por varios segundos que parecieron eternos, Josué permaneció completamente inmóvil, con las cejas fruncidas en una expresión de confusión total. Sus ojos se movían rápidamente entre Carlos, Rubén, los documentos y el tráiler reluciente, como si su cerebro fuera incapaz de procesar la información que estaba recibiendo. ¿Cómo dice, don Carlos?, preguntó finalmente, con la voz apenas audible. ¿Este tráiler, para mí? Su voz temblaba de incredulidad y emoción contenida. Exactamente lo que oyó, confirmó el empresario con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Considérelo una inversión en su futuro y en el futuro de su familia. Sé reconocer a un hombre trabajador y honesto cuando tengo uno enfrente. México necesita personas como usted en las carreteras, llevando progreso de un lugar a otro, manteniendo funcionando la economía del país. Rubén se acercó con los documentos ya preparados. Todo está listo, don Josué. El tráiler está registrado a su nombre, el seguro está pagado por 2 años, y tenemos incluido un programa de mantenimiento gratuito por el mismo periodo. Solo necesita firmar aquí y las llaves son suyas. Josué miró los papeles, después miró a Carlos, después volvió a mirar el tráiler, completamente incapaz de asimilar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sus piernas comenzaron a flaquear y tuvo que apoyarse en la carrocería del vehículo para no caerse. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron sin control, corriendo libremente por su rostro curtido por décadas de sol y viento. «Yo no merezco esto», logró articular entre sollozos que sacudían todo su cuerpo. «No puedo aceptar algo tan grande. Es demasiado, mucho más de lo que jamás soñé». Carlos, también visiblemente emocionado por la reacción del trailero, se acercó y lo abrazó fraternalmente. «Sí merece, don Josué, y claro que puede aceptar. A veces la vida nos sorprende de maneras increíbles. Ayer usted estaba desesperado en una carretera y hoy está recibiendo una nueva oportunidad. Úsela bien, disfrútela, y cuando tenga la posibilidad, ayude a otro compañero que esté pasando por lo mismo que usted pasó». Después de varios minutos para recomponerse emocionalmente, Josué, aún temblando ligeramente, firmó los documentos de transferencia de propiedad. Rubén le entregó ceremoniosamente las llaves nuevas y brillantes del Kenworth T880, junto con una carpeta que contenía el manual del propietario, todos los documentos del vehículo, y los detalles del programa de mantenimiento preventivo que Carlos había incluido en el paquete. «Pero hay más sorpresas», anunció Carlos, guiando a Josué hacia la parte trasera del tráiler, donde el remolque de carga estaba abierto y exhibía su interior. Dentro había sido instalado un equipo completo de accesorios que harían las largas jornadas de carretera mucho más cómodas y eficientes, un sistema de aire acondicionado auxiliar, una pequeña cocina portátil, un refrigerador compacto, un colchón ortopédico especial para descanso en la cabina extendida y una serie de dispositivos de comunicación y navegación de última generación. «Sé que usted pasa días enteros en las carreteras, don Josué», explicó Carlos. «Pensé que estas cosas podrían hacer su trabajo un poco más fácil y cómodo. Un trabajador descansado y bien alimentado es un trabajador más seguro y más eficiente». Josué estaba más allá de las palabras. Solo atinaba a abrazar a Carlos repetidamente, tratando de transmitir con esos gestos la gratitud inmensa que desbordaba su corazón y que ningún lenguaje podría expresar adecuadamente. Cuando finalmente se preparaban para salir de la concesionaria, con Josué ya en la cabina del nuevo tráiler, familiarizándose con los controles y sistemas, y Carlos siguiéndolo en su camioneta, el empresario hizo una revelación adicional que completaría la transformación de la situación del trailero. «Ah, don Josué, casi se me olvida mencionar algo importante», dijo Carlos a través de la radio de comunicación que conectaba a ambos vehículos. «Esa carga de maíz que no pudo entregar por el problema con su tráiler anterior, mi equipo ya resolvió todo con el destinatario. No solo comprendieron perfectamente la situación, sino que están dispuestos a firmar un contrato de transporte a largo plazo con usted. Van a tener trabajo garantizado por los próximos 6 meses, con posibilidad de renovación». Mientras Josué experimentaba las sensaciones de manejar su nuevo tráiler en el tráfico de Monterrey,
el motor silencioso y potente, los controles responsivos, la cabina cómoda y bien equipada. Aún le costaba creer que aquella máquina impresionante le perteneciera realmente. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a declinar sobre la ciudad de Monterrey, el perfil oficial de Carlos Slim en las redes sociales publicó una nueva imagen, una fotografía de él y Josué posando frente al tráiler nuevo en la concesionaria, ambos con sonrisas radiantes que reflejaban la felicidad del momento. El pie de foto, redactado personalmente por Carlos, era simple pero poderoso. Hoy tuve el privilegio de conocer a un verdadero guerrero de las carreteras mexicanas. Historias como la de don Josué Herrera me recuerdan cada día por qué es tan importante mantener los pies en la tierra y tender la mano a quien lo necesita. El trabajo honesto y la perseverancia siempre merecen ser recompensados. La publicación generó una reacción inmediata y masiva en todas las plataformas de redes sociales. En las primeras 2 horas, la imagen había sido compartida más de 100,000 veces, había recibido más de 500,000 de likes y había generado decenas de miles de comentarios de usuarios de todo México y otros países de América Latina. Los comentarios que acompañaban la publicación eran abrumadoramente emotivos y positivos. Miles de personas compartían sus propias historias de dificultades económicas, de sueños frustrados, de momentos en que habían perdido la esperanza. Otros traileros comenzaron a relatar sus experiencias en las carreteras, creando una especie de comunidad virtual de solidaridad y apoyo mutuo. Muchos usuarios etiquetaban a amigos y familiares, diciendo cosas como: "Mira, así es como deberían ser todos los ricos, esto es lo que significa responsabilidad social real, que diferencia con otros millonarios que solo se preocupan por acumular más dinero". Algunas horas después, los principales noticieros de televisión del país ya estaban reportando la historia. Programas de entretenimiento, noticiarios y espacios de opinión dedicaron segmentos especiales al caso, analizando el impacto social del gesto y discutiendo sobre el papel de los empresarios exitosos en el desarrollo social del país. María, la esposa de Josué, fue contactada por varios medios de comunicación para dar entrevistas telefónicas. En una conversación particularmente emotiva con el programa matutino más popular de la televisión mexicana, María no pudo contener las lágrimas mientras describía el momento en que su marido le había llamado para contarle lo ocurrido. "Me llamó llorando", relató María, con la voz quebrada por la emoción. "Al principio pensé que había pasado algo terrible, que había tenido un accidente grave. Pero después me dijo: María, no lo vas a creer, pero estoy con Carlos Slim". Sí, el empresario Carlos Slim. "Al principio pensé que se había golpeado la cabeza y estaba delirando". La conductora del programa, visiblemente conmovida por el testimonio, preguntó sobre los sentimientos de la familia ante el gesto del empresario. "Don Carlos no solo nos regaló un tráiler", respondió María. "Nos devolvió la esperanza cuando todo parecía perdido. Con el tráiler descompuesto, las deudas acumulándose y mi tratamiento médico consumiendo todos nuestros ahorros, habíamos llegado a un punto donde no sabíamos qué hacer. Este regalo no es solo un vehículo, es una nueva oportunidad de vida para toda nuestra familia". El impacto mediático de la historia fue tan grande que comenzaron a llegar ofertas de ayuda y propuestas de colaboración de todo el país. Empresarios de diferentes sectores contactaron a las oficinas de Carlos para ofrecer apoyo a iniciativas similares. Concesionarias de vehículos se mostraron dispuestas a ofrecer descuentos especiales para otros traileros en dificultades. Compañías de seguros propusieron crear pólizas especiales para trabajadores independientes del transporte, pero para Carlos, la recompensa más significativa no venía de los reconocimientos públicos o las felicitaciones de colegas empresarios. Llegó esa noche, cuando recibió una llamada telefónica de Josué desde su casa en Monterrey. "Don Carlos", dijo el trailero con una voz llena de emoción contenida, "quería llamarlo antes de dormir para agradecerle una vez más, no solo por el tráiler, que ya es más de lo que jamás soñé tener, sino por haberme devuelto la dignidad. Hoy, cuando llegué a casa manejando esa máquina hermosa, mis vecinos salieron a la calle para verla. Mis hijos me abrazaron con orgullo. Mi esposa lloró de felicidad. Usted no solo cambió mi situación económica, cambió la forma como me veo a mí mismo y como mi familia me ve". Carlos, conmovido por aquellas palabras, respondió: "Don Josué, el agradecimiento es mutuo.
Usted me recordó por qué es importante hacer lo que hacemos. El dinero y el éxito empresarial solo tienen sentido si podemos usarlos para hacer el bien. Descanse tranquilo y mañana comience su nueva etapa con toda la energía. Una semana después del encuentro que había cambiado radicalmente la vida de Josué, Carlos decidió organizar un evento especial en el Rancho San Cristóbal. Invitó al trailero y su familia para una comida, sin mencionar que otros invitados especiales también estarían presentes. Lo que Josué no sabía era que Carlos había convocado a varios de sus amigos empresarios, líderes de la industria del transporte y algunas personalidades del mundo de los negocios mexicanos. La intención era crear un momento de reflexión colectiva sobre la responsabilidad social y, posiblemente, iniciar una iniciativa más amplia de apoyo a trabajadores del sector transportista. Entre los invitados se encontraban Roberto González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Alejandra Morales, directora ejecutiva de una de las principales empresas de logística del país, Fernando Sánchez, propietario de una cadena de gasolineras, y varios otros empresarios influyentes. En sectores relacionados con el transporte y la logística, el encuentro tuvo lugar en los jardines del rancho, bajo un cielo estrellado perfecto y con el aroma característico del noreste mexicano perfumando el ambiente. Una gran mesa había sido dispuesta al aire libre, iluminada por luces cálidas que creaban una atmósfera íntima y acogedora. Cuando Josué llegó con María y sus dos hijos, Pedro y Mateus, quedaron sorprendidos por la cantidad de personas presentes y la formalidad del evento. Carlos, notando su incomodidad inicial, se acercó inmediatamente para tranquilizarlos. Don Josué, María, muchachos, quiero presentarles a algunos amigos que están muy interesados en conocer su historia, dijo Carlos, guiando a la familia hacia el grupo de empresarios. Todos aquí admiramos su perseverancia y queremos escuchar de primera mano sobre los desafíos que enfrentan los trabajadores del transporte en México. La cena se convirtió en una conversación fascinante donde Josué, inicialmente tímido, gradualmente se sintió más cómodo compartiendo sus experiencias y conocimientos sobre la industria del transporte desde la perspectiva de un trabajador independiente. Sus relatos sobre las condiciones de las carreteras, los desafíos logísticos, los problemas de seguridad y las dificultades económicas que enfrentaban los traileros proporcionaron una perspectiva invaluable para los empresarios presentes. Roberto González, presidente de la Cámara del Autotransporte, quedó particularmente impresionado por los conocimientos prácticos de Josué. Don Josué, usted tiene una comprensión de la industria que muchos ejecutivos no poseen, comentó. Sus experiencias podrían ayudarnos a desarrollar mejores políticas y programas de apoyo para el sector. Fue durante esa conversación que surgió naturalmente la idea de crear una iniciativa más amplia y estructurada. Alejandra Morales sugirió establecer un programa de apoyo integral para traileros independientes que incluyera no solo vehículos, sino también capacitación, asistencia médica y programas de financiamiento para mejorar sus operaciones. Podríamos crear una especie de red de apoyo, propuso Fernando Sánchez. Un sistema donde empresarios, gobierno y organizaciones del sector trabajen juntos para ayudar a conductores que enfrentan dificultades, pero también para prevenir que lleguen a situaciones desesperadas. Carlos escuchaba atentamente las propuestas, sintiendo cómo la idea tomaba forma durante la conversación. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaban a despedirse, hizo un anuncio que sorprendió incluso a los empresarios presentes. Amigos, dijo Carlos, poniéndose de pie y pidiendo atención, esta noche ha nacido algo importante. Quiero anunciar la creación del Proyecto Carretera Solidaria, una iniciativa que unirá esfuerzos del sector privado para apoyar a los trabajadores del transporte mexicano. Ya tenemos comprometidos 5 trailers nuevos para los próximos meses, además de programas de mantenimiento, capacitación y asistencia médica. Los aplausos fueron entusiastas. Josué, que había sido nombrado oficialmente como asesor honorario del proyecto, apenas podía creer que su historia personal estuviera inspirando una iniciativa de alcance nacional. Pero esto es solo el comienzo, continuó Carlos. Queremos crear centros de apoyo en las principales rutas del país, programas educativos para los hijos de traileros, asistencia legal para resolver problemas laborales, y sistemas de comunicación para mejorar la seguridad en las carreteras. Roberto González se comprometió a proporcionar el respaldo institucional de la Cámara del Autotransporte.
Alejandra Morales ofreció la experiencia logística de su empresa para optimizar las operaciones de distribución de ayuda. Fernando Sánchez propuso crear estaciones de servicio especiales con descuentos para beneficiarios del programa al final de la velada, mientras las familias se despedían y los empresarios intercambiaban tarjetas y compromisos concretos. Carlos y Josué tuvieron un momento privado para conversar. Don Carlos, dijo Josué, todavía abrumado por todo lo que había presenciado, cuando me levanté ayer en la mañana, mi mayor preocupación era cómo iba a pagar las cuentas del mes. Ahora estoy viendo cómo se crea un programa que va a ayudar a miles de familias como la mía. Es como un milagro. Carlos sonrió, recordando las palabras que le había dicho el primer día. ¿Se acuerda lo que le dije? Que usted ya estaba retribuyendo solo con el brillo en sus ojos. Ahora mire, ese brillo se está multiplicando y va a iluminar el camino para muchas otras familias. En los meses siguientes, el proyecto Carretera Solidaria comenzó a tomar forma de manera acelerada. Se estableció una oficina central en Monterrey, se contrató personal especializado en trabajo social y desarrollo comunitario, y se iniciaron los primeros programas piloto en 3 estados del norte del país. Josué se convirtió en el embajador natural del proyecto, viajando por diferentes regiones de México para identificar casos que necesitaran apoyo, hablar con asociaciones de transportistas y compartir su testimonio en eventos y conferencias del sector. Su historia, que había comenzado con la desesperación de un tráiler descompuesto en una carretera solitaria, se había transformado en un símbolo de esperanza y solidaridad que inspiraba a empresarios, trabajadores y ciudadanos comunes por igual. 6 meses después de aquel encuentro fatídico en la carretera federal 85, Josué mantenía una conversación telefónica semanal con Carlos para informarle sobre los avances del proyecto y los casos que estaban siendo atendidos. En una de esas llamadas, le contó sobre Roberto Mendoza, un trailero de Chiapas que había perdido su vehículo por problemas médicos y que acababa de recibir un tráiler nuevo a través del programa. Don Carlos, le dijo Josué durante esa conversación, Roberto me recordó mucho a mí mismo hace 6 meses. La misma desesperación, la misma sensación de que todo estaba perdido. Pero cuando vio el tráiler nuevo, cuando entendió que tendría una nueva oportunidad, sus ojos brillaron exactamente como brillaron los míos aquel día en la concesionaria. Carlos sonrió del otro lado de la línea. Eso significa que el círculo se está cerrando, don Josué. Usted recibió ayuda, ahora está ayudando a otros, y esos otros ayudarán a más personas. Así es como se construye una sociedad mejor. Y tenía razón. En los años que siguieron, el proyecto Carretera Solidaria se expandiría por todo México y eventualmente a otros países de América Latina, ayudando a miles de familias de trabajadores del transporte y creando una red de solidaridad que trascendería fronteras y culturas. Pero para Carlos Slim Melú, el momento más significativo siguió siendo aquel primer encuentro con Josué Herrera en la carretera federal 85, cuando aprendió que la verdadera riqueza no se mide en activos financieros, sino en la capacidad de tocar vidas y crear oportunidades para otros. Y para Josué, cada amanecer en las carreteras mexicanas continuó siendo un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante, y de que la generosidad genuina tiene el poder de crear ondas de transformación que se extienden mucho más allá de lo que cualquier persona podría imaginar. La carretera solidaria siguió extendiéndose, kilómetro a kilómetro, vida tras vida, creando un legado de esperanza y oportunidades que perduraría por generaciones. Dale like, suscríbete al canal y comparte para más videos.